a muchas no les veo la, muchas no les veo la cara, pero sé que igualmente ahora como voy a compartir pantalla, preparé una diapositiva para compartir con ustedes y me inquietó cuando me dijo, me comentaron de dar un tema y me decían hablar sobre las mujeres, capaz que poder hablar sobre las mujeres de la Biblia, alguna de las mujeres, y cuando uno piensa en mujeres siempre igual cuando piensa en hombres, que piensa en héroes, en que hicieron grandes cosas, en personas que resaltaron, en personas que uno, historias que uno las ve y dice, ¡guau! Y bueno, hoy, desde hace un tiempo, yo ya, esto ya lo compartí con las damas en mi grupo, desde hace un tiempo, hoy se van a dar cuenta que, y se van a encontrar como confusas, se van a dar cuenta que voy a hablar de una gran muchacha, de una gran sierva de Dios, pero que, visto desde el punto de vista de nosotros, desde el anonimato, digamos, y por eso no dejó de ser una gran sierva de Dios. Voy a ver si puedo hacer eso de compartir pantalla. Pongo acá, dice, compartir. Yo no sé si ustedes están viendo algo ahora. Y voy a poner acá. Sí, vemos una fotografía familiar. Ahí se ve bien. Ahí ven que dice una muchacha. Sí, sí, se ve muy bien. Porque no tengo ni idea cómo es esto, nunca lo hago. Bueno, yo les voy a hablar de una muchacha. Y vieron que en el título decía una muchacha. ¿Y por qué digo así? Y una vez se dice, es un lenguaje medio como, más bien criollo, la muchacha, no es algo que de repente uno diga, en la Biblia. Y bueno, en la Biblia se habla de una muchacha. Y una muchacha que yo conseguí a mí me gusta bastante tratar de usar imágenes, porque me parece que se graban más. Y una muchacha hebrea, ¿no? Traté de buscar una muchacha hebrea. ¿Y por qué dice una muchacha? ¿Por qué no dice, voy a hablar de fulana, voy a hablar de sultana, fulana quiso esto, sultana quiso lo otro? Bueno, para asombro de ustedes, yo voy a empezar con un pasaje que dice en Segunda de Reyes 5 el 1, y vamos a ir hasta el 3 nada más, pero vamos a ir leyendo el 1. Y dice el problema de Naamán, siempre me equivoco en el nombre, de Naamán. Y ahí las voy a confundir un poco más, porque dice, ¿cómo va a hablar de una muchacha? Va a hablar del problema de Naamán. Bueno, Naamán, general del ejército de Siria, del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estimación, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era valeroso en extremo, hasta ahí voy a llegar ahora. Estoy destacando un hombre que en realidad dice, miren cómo dice, lo tenía en alta estimación, no era que lo estimaba. El rey de Siria lo tenía en alta estimación. ¿Y por qué? Porque tenía un porqué. Dios había dado salvación a Siria a través de este hombre. Y él ganaba, y ganaba batalla, y derrotaba, y le ganaba para su señor. Entonces su señor lo tenía en alta estima. Y dice, general del ejército de Siria, era grande delante de su señor. O sea, delante del rey era considerado grande. Pero ¿por qué yo, ay, ahora el celular, bueno, voy a tener que arreglar sin el celular. ¿Por qué yo, porque era, pero leproso, dice? ¿Conocen toda la historia? La mayoría, y si no, después lo leen. Está en Segunda de Reyes 5:1. ¿Se acuerdan que, bueno, ahora vamos a seguir y les vamos a seguir hablando? Pero leproso, ¿no? Naamán tenía, voy a checar esto porque me está para la letra, ahí va. Naamán tenía mucho a su favor, pero lo que tenía contra él era devastador, era un leproso, lo que significaba que tenía una enfermedad horrible e incurable, que lentamente lo llevaría a la muerte. No importaba qué tan bueno y exitoso fuera todo lo demás en la vida de Naamán, porque era un leproso, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que el hombre era un rey, general del ejército, del rey, el rey lo tenía en gran estima y era considerado buenísimo, pero era leproso. Y él tenía ese gran problema. Y acá es cuando entra en juego una muchacha.
Y antes de leer el capítulo 2, vamos a mirar lo siguiente. ¿Por qué era una muchacha? Porque así la nombra la Biblia. Dice, la Biblia no da su nombre, ¿no? La nombra solo 3 veces. 3 veces la nombra. Y miren cómo la nombra. En el versículo 2 la nombra como una muchacha, que ahora después lo vamos a leer. En el versículo 3, en el 2 la nombra también como esta, se refiere a la muchacha como esta. Y después en el versículo 3 la vuelve a decir una muchacha. Por eso yo le puse, no le podía poner como de repente la mujer que tocó el manto. No, acá solo la nombran como una muchacha. Sin embargo, esta muchacha hizo que humillara a un general del ejército, a Naamán. Temblara a un rey, y eso lo vamos a seguir viendo en el versículo 2 y en el versículo 3. Temblara a un rey. Y Dios obró a través de ella, por su decisión, un gran milagro. Y sin embargo no dice el nombre de la Biblia, no es de renombre, no es sobre lo que predica. Generalmente cuando se predica este pasaje, se habla de todo lo que Naamán significó, como yo lo empecé, se habla de lo que él hizo, de cuando fue a ver a Eliseo, de cuando Eliseo lo manda a bañarse, ¿se acuerdan? 7 veces en el Jordán, de lo que él hace, no hay mejores ríos. Todo el pasaje se desarrolla, sobre todo en Naamán, los 2 reyes y Eliseo. Y la muchacha queda ahí en el versículo 1, 2, la muchacha. Pero ella hizo algo muy importante. Una muchacha que vivía en Jerusalén. Y acá vemos, por eso le digo que a mí me gustan mucho las imágenes, una familia, ¿no? No podemos usar nuestra imaginación, ya que no nos dice más que la muchacha. Vivía en una familia feliz en Jerusalén. No encontré una familia hebrea así como feliz, entonces puse esa. Pero ¿qué pasa? Vamos a leer después en el versículo 2, ya después lo vamos a leer. Y de Siria salieron bandas armadas, dice. ¿Y qué pasó? Ahí todo el mundo empieza a temblar. Bandas armadas desde Siria, ¿hacia dónde? Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. La llevaron presa esa muchacha. Esa muchacha, nosotros podemos imaginar la angustia, la desesperación, el dolor de esa muchacha. Fue arrancada de su familia, fue separada, fue llevada esclava. Y por eso la imagen de la llorando. Sin duda, lloró mucho, sin duda, sufrió. ¿Sí? Fue llevada esclava, y acá busqué una imagen, ¿la pueden ver? ¿Cómo eran llevadas esclavas? Atadas, con alguien que lo estaba controlando. ¿Se ve bien ahí la imagen? Hola. Sí, se ve, se ve. ¿Me da la sensación de que estoy sola? Fueron arrancadas de sus familias y vendidas como objetos, como esclavas. Esa muchacha había sido arrancada de su familia. Había sido llevada con cadenas o de manos atadas, llevada desde sus familias. Había sido llevada cautiva una muchacha. Esta muchacha era una misionera involuntaria, tomada cautiva de Israel y ahora estaba en Siria. ¿Cómo estaba en Siria? Esclava. Sin embargo, Dios permitió la tragedia de su cautividad para lograr un bien más grande. Cualquiera diría que qué injusticia, pobre, estaba con su familia, en su pueblo, fue arrancada, sacada de su familia, llevada a Siria esclava. La muchacha ilustra las formas misteriosas en las que Dios actúa. ¿Cuántas situaciones tenemos en nuestra vida y no entendemos el por qué? Somos arrancados de nuestra comodidad, de nuestras familias, de nuestros amores, y nosotros no entendemos el por qué. Pero Dios no se escapa esos detalles. Dice, la muchacha ilustra la forma misteriosa en la que Dios actúa. Ella, por su proceder, probablemente fue criada en un hogar temeroso de Dios. Sin embargo, fue arrebatada de su familia a una corta edad. Porque dice que una muchacha, no dice una mujer. Y las muchachas generalmente eran las más jóvenes. Seguramente una pérdida irreemplazable para sus padres, para su familia, por lo cual sin duda se lamentarían cada día. Porque está la muchacha que es arrancada y ella también pensaría, mis padres, mis hermanos, mi familia estarán sufriendo porque yo no estoy con ellos.
Cuando uno es sacado de su contexto, es sacado de su comodidad, la mente de uno trabaja de muchas maneras. Por eso es importante que hoy vayamos entendiendo esto. Y por eso es muy importante entender que no tiene un nombre acá. Y que esa muchacha yo le puedo dar el nombre mío, el suyo. Cada una le puede dar su nombre. Y a veces Dios hace esas cosas para que nosotros nos podamos de alguna manera definir o poner en el lugar de la otra persona. Para no pensar en alguien, sino en nosotros mismos. Y sin embargo, ella fue usada grandemente de una manera muy sencilla. Y acá vamos a leer, Segunda de Reyes 5, 2 y 3, el testimonio de la joven esclava. Y decía, de Siria habían salido bandas armadas, ellos ya las leímos, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel, acá lo ven, ¿ve? Una muchacha, la cual servía a la mujer de Naam. Esta, ¿se acuerda que yo le dije las tres maneras? Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Era esclava. Estaba viendo a su amo, a su dueño, sufriendo una enfermedad que lo iba a llevar a la muerte. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuántas de nosotras diríamos, se lo merece por tratarnos así? Que se lo banque, ¿no? ¿Cuántas personas dirían, y bueno, es lo que Dios quiere para él? Es lo que Dios le da por ser tan mala persona, porque si fuera tan creyente, ¿por qué no me deja libre? Muchas cosas pasarían por nuestra mente. Sin embargo, ella dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. Esta muchacha fue un extraordinario ejemplo de un testigo fiel en sus circunstancias actuales. ¿Sí? Ella es un fiel testigo en las circunstancias que estaban viviendo. Siento sonar, acá lo conté. Ella estaba viviendo, era esclava, no estaba viviendo la mejor situación. ¿No? No estaba viviendo de la manera más cómoda. Sin embargo, ella decide ser fiel a Dios, ser testigo de su Dios, de la que ella había aprendido. Se interesó tanto de lo que le estaba pasando a su amo, al general, como para hablar. Tuvo la suficiente valentía y fe. La valentía porque le podía haber costado su vida. Las esclavas, los esclavos, eran tratados como eso, como objetos. Le podía haber costado su vida, su comodidad de estar en la casa sirviendo al rey. Dice, tuvo la suficiente valentía y fe como para creer que su Dios, a través de Eliseo, sanaría de su lepra al general. La valentía para ir y decirle a su señora, pero si él le rogase, ¿no? Después vemos a Naamán cuando va y cuando Eliseo le dice, ve y báñate 7 veces en el río, ¿y qué le pasa? Algo así tan parafraseado, diríamos, ¿a qué le pasa? No hay mejores ríos allá en Siria que me manda a que me bañe en este feo, por decirlo de alguna manera, río. Y sin embargo, ella no pensó en eso. Ella sabía que su Dios iba a orar a su favor y a favor del profeta. Y le dice, si él le rogase. ¿Vieron lo que estaba pidiendo ella? Ella estaba pidiendo que un general del ejército se humillara y rogase a un profeta que le pidiera a su Dios que lo sanara. Y ahí vemos lo primero. ¿Por qué? Y vean los beneficios de la educación, de una educación de su fe, aún desde niña. Eso ella no lo aprendió ahí en Siria, esclava. Ella venía siendo formada, evidentemente. Si esta pequeña sierva no hubiera sido instruida en los conocimientos del Dios verdadero, no hubiera sido instrumento de esta gran salvación. Ella había sido instruida desde pequeña y había aprendido, pero no solo lo había aprendido, sino que lo había asumido como estilo de vida. En el versículo, más adelante dice Naamán, me lo tapa la cámara, buscando la ayuda, y va a Israel. Dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho
una muchacha que es de la tierra de Israel. Y acá vemos de vuelta, no dice el nombre. Fulana la sierva, fulana la esclava, porque por lo menos ni siquiera fulana la esclava, una muchacha que es de la tierra de Israel. Y dice, y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10.000 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel. O sea, él se tuvo que humillar, primeramente ir a decirle al rey, mira, una muchacha que vivía en Israel me dijo que ese profeta puede orar por mí y ese Dios sanador. Y el rey le dice, bueno, yo te tengo que dar una carta, porque si no vas con una carta mía, no te va a atender. Una carta de rey a rey para que la lleves. Y te envío a ti, a mi siervo, yo, acá. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabé por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Y acá mire lo que pasa. Él sale contento con todas esas cosas que dice ahí. Y dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y de vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ver cómo buscan ocasión contra mí. Se asustó el rey de Israel. ¿Vieron lo que yo les decía al principio? Llegó a temblar, a asustarse a un rey. Porque el rey de Israel pensó, si yo no lo puedo sanar, ¿qué hace el rey? Temía que cuando no lo pudiera sanar, volvieran a ir contra él, el rey de Siria, a atacarlo. Entonces lo entendió como que era una trampa y tembló y se rasgó sus vestiduras. ¿Y todo esto por qué? Porque la historia sigue, sería bueno que pudieran leerlo todo, porque está muy interesante todo lo que hace después y cómo Dios obra el milagro. ¿Qué pasa? Porque esta muchacha habló. Ella vivía en una condición, estaba en una condición de esclava. Y la condición es la circunstancia en la que vivo, la situación del momento, cómo me siento, es variable y pasajera. La condición es como yo estoy. Ella estaba como una esclava, ¿no? La condición de ella en ese momento de su vida, era que había sido arrancada de su familia, de su tierra, de donde tal vez fuera, podemos usar la imaginación, una de las hijas mimada, atendida, a ser la esclava, la empleada, la que tenía que atender a la esposa del general. Y sin embargo, esa era la condición. Ella estaba en condición de esclava, ¿sí? Pero ella no estaba en la posición de esclava, porque la posición es lo que soy en Dios, lo que ella era en Dios. Ella era una hija de Dios y no se movió de esa posición. Eso no cambia, es permanente y es eterno, ¿no? Muchas veces nosotros somos hijas y salimos de la posición de hijas y nos ponemos en la condición en la que vivimos y nos sentimos en esa condición. Ella vivía como esclava, en lo exterior, en condición, es la situación que vivía, pero ella seguía siendo una hija de Dios y como tal se posesionó, tomó la posición de ser una hija del rey, saber que su rey, su Dios, su padre podía sanar y sabía bien los pasos, que vaya y le pide, ¿por qué no va y pide al profeta que interceda para que Dios lo sane? Él puede hacer eso. Mire qué interesante. Hija versus o esclava. ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos hijas o nos sentimos esclavas? Y esto es interesante. Acá vamos a leer 2 cuadritos que dice, una hija o un hijo hace todo por amor. Cuando uno se siente esclavo, hace todo por temor. Ella no tuvo temor de ser atacada, de ser degradada, de ser hasta muerta, sino que entendió que ella aún sentía amor por ese Señor al que servía y que Dios también lo amaba a él. Una hija depende del padre. Un hijo, una esclava está obligada a hacer la situación. Ella no se sentía obligada a hacer algo. La obligación de ella era atender a su ama. Sin embargo,
Ella dependía del padre y sabía que ella podía hablar y que su padre podía respaldar. Una hija, su valor se mide por quién es. Ella era una hija de Dios. Y su valor se mide por lo que hace la esclava. Una esclava se mide por lo que hace, ¿no? Es una buena esclava si hace un buen trabajo. Es una buena esclava o una buena persona lo que haga. Y sigue siendo esclavo de las situaciones. Y así muchas veces nos pasa eso. Nos sentimos esclavas de situaciones. Entonces medimos por lo que hacemos y no nos medimos por lo que somos, por lo quién somos. Somos hijas del Rey. Es interesante, como podemos seguir viendo, la hija es libre porque está segura en su padre. Aún en la situación de esclava, la condición de esclava, ella se sentía libre de poder decir, si él le robase al profeta, él lo sanará. Había un paso que había que dar, pero era un paso difícil. Había que serle un general. Mira, tú tendrías que ir a rogarle, a pedirle por favor a un profeta hebreo. Y los pasos que habían que seguir antes, ¿no? Ir a hablar con su rey, al pedir el permiso, el rey hacer la carta, mandar la carta, el otro cuando recibió la carta no sabía ni qué hacer con la carta. Se turbó, dice, se desajustó. Y un esclavo siempre se siente sin libertad. Si ella se hubiera hubiera seguido su condición de esclava, no se hubiera sentido libre de poder hablarle a su ama y decirle, mire, él puede hacer esto. ¿No? Una hija escucha la voz del padre. Cuando Dios le dice algo, obedece. No importa las circunstancias que vive. Y una esclava escucha la voz de los demás. Quizás si ella se hubiera puesto a comentar con las demás esclavas de la casa, porque sabemos que en esa antigüedad no era una esclava sola que tenía en cada casa. Quizás los demás le hubiera dicho, cállate, mirá si le va a ir a decir eso al general. ¿Y cómo el general se va a ir a humillar? ¿Estás loca? Si ella hubiera escuchado la voz de los demás, capaz que nunca hubiera sucedido y hubiera sido tan usada como fue usada por Dios. Una hija se define por la muerte y la resurrección de Cristo. En ese momento no había muerto y resucitado Cristo todavía. Sin embargo, ella se definía por su Dios. Y una esclava se define por su propia historia. Ella seguiría lamentándose de su condición, seguiría llorando por lo como estaba, si se hubiera seguido pensando, si se hubiera seguido sintiendo esclava. Sin embargo, ella en un momento, no estaba en la condición de esclava, sino estaba en la posición de hija. Yo sé que mi Señor la puede sanar. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en esto? ¿Cuántas veces nos encontramos en este dilema? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo me estoy comportando? Como esclava de la sociedad, como esclava de las situaciones que estoy viviendo, como esclava de la condición en la que me encuentro, o lo estoy haciendo como hija del rey. ¿No? Capaz que queda mal, pero yo conozco muchas esposas, familias, que la esposa se siente como la esclava en la casa. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer esto. Su condición de esposa, su condición de ser la mujer de la casa, la lleva a ponerse en posición de esclava, en condición de esclava, y no ser en posición de hija del rey. En sus trabajos, ¿sí? Pasan a sentirse y a vivir como esclavas, ¿no? Hacer las cosas por temor a lo que dirá el rey. Hacer las cosas por temor a lo que dirá su esposo. Hacer las cosas por temor a lo que sus hijos puedan sentir o hacer. Y no a sentirse libre y hacer las cosas por amor a Dios, por el amor. Al no actuar con el amor que Dios nos da, perdemos la libertad que Dios nos da. La libertad de ser hijas, de sentirnos hijas del rey, princesas, y no precisa que estemos en un lugar destacado, porque a veces pensamos, sí, en las iglesias sobre todo, sí, pero por ejemplo la sierva, la pastora, son las que están en mejores posiciones, porque ella, no, la condición, las situaciones que estés viviendo, no tiene que condicionar tu vida.
tenés que posicionarte como hija del rey. Y como hija del rey, ahí tenemos una esclava, que Dios la usó, y la usó como pusimos al principio, la usó para humillarse a un general que se consideraba alto, considerado en gran estima. Lean el pasaje porque está muy interesante todo lo que pasa. Cómo ese general se tuvo que seguir humillando, porque no solo se humilla al ir a hablar con su principal rey y decirle, mira, una muchacha me dijo, pero ¿y cómo? Diría el rey, y tú no sabes, ¿no? Vaya a saber todo lo que podía pasar si nosotros usamos nuestra imaginación. Una muchacha fue usada para humillar a un rey, humillar a un general. O sea, ella no lo humilla, ella le dice lo que su Dios le dijo que tenía que decir, lo que tenía que hacer él. Él tenía que dar los pasos, él tenía que humillarse. Y por eso no la resalta tanto. Yo he escuchado tantas veces predicar sobre este pasaje y una sola vez, yo me acuerdo que alguien lo estaba predicando y yo dije, ¿y esa muchacha? Esa es la que da el puntapié inicial, digamos. Es la que soltó ¡pum! En algún momento, digamos, tira la piedra, pero en realidad tiró lo que Dios quería que se hiciera. La curación, la sanación, que fue sanado de su lepra, Naamán, comenzó cuando esta muchacha, esta esclava, esta que ni nombre da la Biblia, comienza haciendo lo que Dios le mandó que hiciera, obedeciendo a su verdadero Padre y Rey, a su verdadero amo, a Dios. Sabiendo que él podía hacer esto, no tuvo temor, habló, y todo lo demás se fue dando tipo efecto, como cuando uno pone un dominó y empiezan a caer todas las piezas. Esto fue lo que hizo. Ella tocó la primera pieza, pero lo hizo. No tuvo temor de hacerlo. No se sintió obligada a hacerlo. Dice, ella tenía como un cariño, le había tomado como un cariño especial a su amo. ¿No? No sé si me están entendiendo lo que yo les quiero transmitir. No necesitamos tener un renombre, no necesitamos ser las grandes siervas, no necesitamos ser la pastora o ser la diaconisa o ser no necesitamos ser ministras en la oración, en la alabanza para poder alabar a nuestro Padre. Necesitamos ser hijas fieles de Él. Necesitamos ser sus hijas y estar en posición de hijas, sabiendo que podemos ser usadas desde en donde estemos y como estemos. Las circunstancias, ¿cuántas veces hasta lo hemos cantado? Las circunstancias no me definen a mí. No nos tienen que definir las circunstancias. Nos tiene que definir el ser hijas de Dios. Ese lugar, esa posición que al aceptar a Cristo en nuestro corazón, al comenzar a vivir en Él ya nos dio. Y nadie nos va a quitar eso. Porque nos podrán quitar hasta lastimar y digamos hasta la muerte física, pero la posición de hijas de Dios, nadie ni nada nos va a quitar. Tenemos que nosotros estar en la posición de ser hijas de Dios y no seguirnos sintiendo esclavas o no pasar a ser esclavas de nadie. Esta mujer era esclava, esta muchacha era esclava de la mujer del general, del ejército sirio, que era considerado un grande. Sin embargo, ella es solo la esclava. Y la Biblia la define y habla de ella como la muchacha. Y hasta cosa me dio cuando esta me dijo, ni siquiera este objeto, esta cosa, así eran consideradas las esclavas. Y los esclavos, todos lo sabemos. Pero eso así no nos considera Dios. Dios no nos considera la muchacha. Dios pone el nombre que ya nos escribió en el libro de la vida cada una y nos tiene en la posición de sus hijas. Y Él nos va a usar en la medida que seamos fieles en el lugar que Él nos ponga. Gálatas 4, 6, 7. Quería terminar con este pasaje que dice, por cuanto sois, y acá podemos poner hijas, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hija. Y si hija, también heredera de Dios por medio de Cristo. Amén. Esto era lo que yo traje para compartir con ustedes. A ver cómo se hace esto ahora. A ver, hermanas, que yo ya estoy haciendo lío. Auxilio. No hay problema, Mariela, te decimos muchísimas gracias por esta palabra hermosa. Capaz que alguna de nosotras nos hemos considerado o nos consideramos una muchacha, pero en realidad somos una hija del Rey. Y qué bueno reconocer esa posición delante de Dios, porque cuando nos reconocemos como hijas de Dios, sabemos que somos amadas del Padre, no para andar llevándonos al mundo por delante, sino para que con humildad servir al Padre, ¿no? Esta chica sirvió a Dios con una palabra, y cuántas veces una palabra, un gesto, desencadena un montón de otras bendiciones o de otras acciones de Dios sobre nuestra vida, la de la familia, la de quienes nos rodean. Así que recordemos esto, que nos quede hoy en la cabecita: no soy esclava, ahora soy hija de Dios. ¿No? Hay una canción también, una alabanza que dice: ya no soy esclava, ahora soy hija de Dios, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Mariela. Despedimos a nuestras hermanas que están por Face y le decimos, bueno, el próximo sábado nos encontraremos para otro tiempo similar a este. Así que bendecida semana, amigas, hermanas que están por Face.